¿Qué es esto de los bancos? ¿Cómo Bueno, nada, empezó? ¿Cómo si, empezó esto? ¿Cómo mira, me largó esto? gustaría a mí describir la situación. En realidad, los comienzos son como un poco largos, habría que remontarse un poco atrás y por ahí es medio complejo cómo se fueron entretejiendo las cuestiones de poder para que los bancos se queden a la cabeza de lo que es las decisiones económicas del mundo. Pero Ujú. de hecho hoy eh, han influido en todo, incluso hasta la geopolítica. Cuando la gente dice el imperio norteamericano, en realidad el imperio norteamericano es un imperio que está gobernado por los bancos. Ni siquiera los propios norteamericanos son independientes de tomar decisiones. O sea, los bancos Gustavo, cuando influyen. vos decís la geopolítica, Sí, que la geopolítica es clave desde que el mundo es sí, mundo, sí, sí, sí. ¿qué quieres decir cuando decís geopolítica? Cuando hablamos de geopolítica, ¿qué significa? Desde un bloqueo económico hasta mandar tropas. O sea, todo lo que hace a la relación entre naciones, sea pacífica o no, todo está influido por los bancos, de manera muy fuerte. Los bancos son, digamos, a ver, si lo planteamos desde el punto de vista financiero o económico, es mucho más sencillo de entender. Los bancos en Occidente, vamos a hablar de los bancos de Occidente, porque Rusia y China tienen otro funcionamiento, y otros países de Oriente. Los bancos en Occidente Eso es han... algo que estuvimos hablando hace unos días, que sí, me llamó muchísimo la atención, que vos me explicaste que la mayoría de los bancos de los países del mundo están alineados al dólar, excepto algunos. exactamente. Bueno, es una cosa ¿Cuáles que eran por los ahí... países que no estaban alineados, que su banco central no estaba alineado al dólar? tenía problemas. Casi me desmayo, ¿no? Exacto. ¿Cuáles Bueno, son los países que no están alineados, que su banco central no está alineado al dólar? bueno, esencialmente Rusia, China, ¿sí? Lo cual es esperable. Pero Mm, los sí. otros son Libia, Siria, Líbano, eh, Venezuela no Palestina, está. Irán, ¿sí? Ahora, cuando vos empezás a ver los países, y Venezuela es otro, los países son justamente los países que están teniendo problemas y que, y que decidieron no alinearse al, al, al sistema de bancos centrales, porque precisamente tenían un funcionamiento interno y una producción, la mayoría de ellos petrolera, que les permitía ser autosuficientes y no manejarse con un dólar o con una moneda extranjera. Pues fíjense cuál es la falacia de todo esto, de que cuando se habla de libre mercado, que es lo que proponen, digamos, siempre desde la cabeza de Estados Unidos, que te proponen una libre circulación de mercancías y de flujo de capitales, ¿sí? Yo puedo agarrar, depositar mi plata acá, eso es lo que propone el libre mercado, que mis productos pueden venderse en otro lado, que yo no tenga problemas de traer productos. Pero cuando uno habla de mercado, omite, no uno, sino ellos, los que hablan, cuando ellos hablan y le dan la voz a ellos, le hablan de mercado, siempre omiten dos o tres cuestiones que son muy básicas. La primera es ¿Cuál? que todo es mercado, desde el punto de vista del libre mercado, hasta el mercado laboral. Uno, digamos, si fuera cierto lo del libre mercado, uno podría Los agarrar e sueldos irse son un costo más. al margen de que son un costo más, pero si fuera cierto el libre mercado, yo voy y me voy a trabajar, qué sé yo, a Estados Unidos, sin ningún inconveniente. Y eso sería el libre mercado, porque estoy haciendo mi oferta laboral en otro país. ¿Sí? Como Sí. quien muda un producto porque lo quiere vender en otro lado. O podría Un poco irme a es como, consumir a otro lado. ¿Sí? discúlpame, Gustavo, un Sí. poco es como poner a la economía en el centro del universo, ¿no? O Es que, sea, viste, cuando vos hablas de política, todo se mueve por guita, dicen. Bueno, y es que lograron eso. Lograron eso. Lograron que los intereses económicos primaran por sobre los políticos y sociales. ujú. Entonces, de esa manera, lograron, con ingeniería financiera, hacer lo que ellos quieren, esencialmente. ¿Quiénes son ellos? Ellos, los bancos. Los bancos. ¿Sí? Si hablamos de bancos, parece ser una, una cosa abstracta. Los bancos son gente que es dueña de los bancos. Ujú. ¿Sí? Los Por bancos, ejemplo, decime,
sectores que son dueños de bancos, sectores financieros. Wall Street y Londres son los, digamos, se concentran ahí los dueños de los bancos del mundo. El JP Morgan, HSBC, Citicorp, Goldman Sachs, hay varios bancos europeos, Deutsche Bank. ¿Qué hacen estas entidades que repercute en nuestro día a día? ¿Qué decisiones toman? ¿En qué nos modifican nosotros? Que vamos caminando por la calle, un banco toma una decisión y a nosotros nos cambia el paso. Definitivamente. Ahora, fíjate una cosa. Cuando yo te explicaba que los bancos se habían concentrado en una red de bancos centrales, lo primero que lograron en Estados Unidos es que la Reserva Federal sea independiente del gobierno. Esto quiere decir que alguien que no es Estados Unidos y que responde a sus propios intereses, emite moneda. Sí. ¿Sí? La moneda de Estados Unidos no está emitida por el gobierno de los Estados Unidos, está emitida por la Reserva Federal, que es un ente independiente y que hoy por hoy está gobernado por bancos. Los bancos son los que manejan esa emisión monetaria. Esencialmente JP Morgan, Goldman Sachs, Citicorp, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ellos, de hecho, Janet Yellen, que es ellos le llaman gobernadora de la Reserva Federal, era una empleada de Goldman Sachs. ¿Sí? Okay. Bien, ahora fíjate esto, fíjate cómo es la operatoria normal de los bancos, de los grandes bancos, a ver, porque no estamos hablando del banco cooperativo de Tandil, estamos hablando de grandes bancos, los que son dueños de las deudas de los países. Dueños de las deudas de los países. Exactamente, ¿quién le presta dinero a un país al 7%, al 6%? Estos bancos, los bancos privados. O toman bonos de los países, ¿sí? O sea que cuando un banco te presta plata, cuando le presta plata a un país, supongamos, un banco nos da un préstamo de 6.000 millones de dólares a los argentinos. Sí. Nosotros le estamos debiendo a una entidad privada. Exactamente. Lo curioso de esto es que si vos revisás, y esto se puede googlear, es muy fácilmente, que tiene en su casa, que tiene la PC prendida, los intereses rondan, los intereses este año se duplicaron, ¿sí? Pero te vas a reír cuando te lo diga, estaban en el 0,25% y se fueron al 0,50%. Vos decís, bueno, pero si a nosotros nos cobran el 7%. Bueno, ese es el gran negocio. La Reserva Federal le presta dólares a los grandes bancos que prestan a una tasa de interés de 6, 5, 4, depende del riesgo que tenga cada país, ¿sí? Toda esa plata, todos esos intereses, se los comen los bancos, no la Reserva Federal, porque la Reserva Federal le está cobrando un 0,5% a los bancos. Sí. De esa operación se deduce que es mucho más interesante prestar plata y obtener intereses que ponerse a trabajar, esencialmente. Pero ¿a dónde voy? A que no solamente son los bancos los que reciben estos préstamos, sino las grandes empresas. ¿Sí? Es como si, imagínate, vos trazás una línea, de acá para abajo somos todos normales, de ahí para arriba obtienen esa tasa de interés del 0,5%, que son empresas gigantescas, transnacionales, ¿sí? De hecho, para darte un ejemplo, la General Motors en el año 2016 cerró el ejercicio y todos sus beneficios fueron obtenidos por movimientos financieros a partir de un préstamo pedido a la Reserva Federal. Quiere decir que no ganó plata por producir autos. Estoy hablando de General Motors, sino por movimientos financieros. O sea que esta empresa General Motors puede prescindir de sus empleados, se puede dedicar a la timba financiera. Dedicarse a la timba financiera. Exacto. Hermoso, ¿no? Porque bueno, eso, de hecho, de que, sí, la sensación que da es la que es, de que estamos en manos de unos locos que están haciendo cualquier cosa. No tenés piso bajo. Bien, ahora, el 80% de los movimientos, si lo vas a analizar en números, el 80% del movimiento económico mundial es financiero. Y corresponde a venta de bonos, mercado de deuda, derivados, etcétera, etcétera. Quiere decir que el 20% solamente es productivo. Gustavo, sí. Cuando me decís, me das estos ítems, ¿no? Sí. El
el 80% de la actividad financiera son venta de bonos y Sí. dijiste un par más. ¿Qué son? ¿Qué son esas ventas de bonos? ¿Qué es realmente? Esencialmente son tomas de préstamos o colocaciones e inversiones de alto riesgo. Después vamos a hablar en capítulos siguientes de cada una de estas inversiones. Trata que lo dividas en capítulos porque no Sí, vamos a sí, 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 porque es un lío. Yo me gustaría que entiendan que en este momento los bancos, que son los dueños de la economía mundial. ¿Por qué los dueños de la economía mundial? Porque la economía mundial tiene un gran monopolio en todas sus actividades. Arrancamos hablando de mercado, yo viste que te dije el mercado, que hay una gran falancia, que te puse, yo quisiera ir a trabajar a otro lugar y no puedo, entonces el mercado no es libre, el mercado laboral está restringido. ¿Sí? Ajá. Y siempre se olvidan de nombrarte eso los que hablan del libre mercado. El gran monopolio... Vamos a trabajar a Estados Unidos, es ilegal. Por supuesto, por supuesto. Ahora vos fíjate, el gran mercado monopólico del mundo es el mercado monetario. ¿Sí? Vos no podés manejarte con cualquier moneda. ¿Por qué? Porque tu moneda tiene que estar atada al dólar, porque eso es lo que impuso la red de bancos centrales del mundo. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para imponer este ítem en su reglamento? ¿Cómo hicieron? Bueno, chicos, a partir de ahora todos dependen de mí y de mi moneda. Bueno, el proyecto es de la preguerra, digamos antes del 39, y se consolida la posguerra con un Estados Unidos vencedor, digamos. ¿Sí? Entonces, eso hizo que su poderío económico, que en ese momento era brutal, y su poderío obviamente militar, primara e hiciera que su moneda fuera la divisa con la que todos negociamos. Todo se rige por el dólar. ¿Cuántos pesos tengo? Bueno, cuando terminó la guerra, la Sí. Segunda Guerra Mundial, que entiendo que es cuando vos decís que Estados Unidos ya empieza a imponer su moneda Ujú. a otros países, ¿no? Sí. ¿Cuál era la situación de Argentina en ese momento? ¿Dependía también del dólar? No, porque Argentina no tenía... nosotros teníamos, por ejemplo, una dependencia... Sí, nosotros teníamos una dependencia de varios mercados monetarios. Uno era la libra. De hecho, había un empréstito pedido por la Baring Brothers, famoso empréstito, que fue la primera deuda de Rivadavia. Bueno, pedida en libras, pero también había mucho mercado de deuda que era en oro. Entonces, o sea, por el patrón de oro y no por el dólar. Exactamente. El punto es que el dólar representaba oro hasta el año 71 más o menos. O sea, vos tenías un dólar y vos ese dólar lo podías ir a cambiar. Vos fíjate cómo fue el entre que le hicieron los bancos y la Reserva Federal al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Decir, bueno, tengo dos puntos de reserva, Fort Knox y West Point, que son los dos puntos de acumulación donde tienen esas fortalezas donde en las películas hacen los asaltos. Bueno, ahí tengo el oro guardado. Yo emito billetes de dólar, ¿sí? Y vos en cualquier momento podés ir a buscar tu correspondiente oro, que representa ese dólar que tenés. Bueno, a partir del año 71 se abandona el patrón oro. Y la cantidad de dólares no tiene la menor relación con la cantidad de oro que hay. De hecho, desde ese momento hasta hoy hay 26 veces más dólares y oro en la misma cantidad. O sea que ese dólar que no tiene su equivalente en oro es un papel. Es un papel. Se lo conoce en el mundo de la economía, se lo conoce... Para los oyentes esto debe ser medio raro, ¿no? Porque debe ser... Bueno, pero... ¿y entonces qué vale? ¿Por qué vale algo ese papel? Ese papel se lo conoce como un nombre de moneda fiat. Moneda fiat quiere decir tenemos fe en ello. Cuando vos jugás al estanciero, tenés fe en los papelitos del estanciero. ¿Sí? Bueno, acá estamos jugando a que vivimos y que tenemos relaciones económicas y tenemos fe en que el dólar ese sirve para pagar. Hasta que en un momento se va toda la mierda, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en realidad la Reserva Federal se fue descapitalizando del oro que ya tenía. De hecho, no le pudo devolver el oro a Alemania, que se lo reclamó en el año 2014, porque no lo tenía. ¿Sí? Le dieron un vale a 20 años, que se lo van a devolver dentro de 20 años. Vaya uno a saber si lo van a devolver o no. ¿Sí? Y el dólar no está sustentado, no tiene un respaldo de oro. Aún así...
esas inyecciones de dinero, esas emisiones, que si vos lo haces en tu casa se llamaría falsificación, ¿sí? Y irías preso. Los bancos privados lo han hecho sin ningún tipo de inconveniente para hacer sus actividades financieras, etcétera, que ahora los vamos a describir un Tanto, poquito. son unos dólares. ¿De cuánta plata estamos Y hablando? mira, en el año 2008, cuando fue la crisis de las hipotecas basura, se inyectaron 20 billones de dólares. 20 billones. No, es billones con B larga. billones. Sí. No es tanta guita. Y son unos ceros, ¿eh? 20 billones son 20.000 millones. No. Son 3 ceros más. ¿Y quién los compró? Se inyectaron a la economía, ingresan a la economía por los bancos, digamos, y sirven para estimular la actividad económica, supuestamente. El punto es que los bancos, por esa inyección y por... Sí, decime. Pues, en vez de sanear lo que estaban haciendo, hicieron que el problema sea 20 billones de veces más grande. Bueno, sí, no 20 billones porque el circulante en ese momento era de 20 billones. Quiere decir que duplicaron la base monetaria en ese momento. ¿Sí? Bueno, esto entra por los bancos y los bancos, por prestar la guita a la gente a la cual tienen que estimular porque está toda quebrada porque la economía se fue a la miércoles, ¿sí? Lo que hacen es cobrar interés. O sea, cada crisis que hay se inyecta dinero a través de los bancos y los bancos cobran interés por esa inyección. Quiere decir que la Reserva Federal inventa plata para que los bancos hagan negocios. ¿Cuáles bancos? Esos bancos. ¿Sí? Los que ya nombramos antes. Que por no ejemplo, son muchos. El megacanje que se hizo en el 2000, 2001, Citicorp, JP Morgan, sí. tiene esa misma lógica. Exactamente. Inyectaron plata para que la economía crezca, digamos, y lo que pasó fue la debacle. Sí, lo que pasa es que la economía crece con un dueño y con un interés. Entonces no crece. Está atado a que después te lo cobren. No es que estás estimulando la economía, te estoy prestando la plata con interés. ¿Sí? Y aparte en condiciones, si la gente me está escuchando y piensa en esto, si vos vas con tu economía familiar, le explicas al banco, mire jefe, yo pierdo 3 lucas por mes, no me alcanza, tengo estos gastos que son mucho más grandes que lo que yo cobro de sueldo, présteme dinero, el banco te saca patadas. ¿Sí? Bueno, los países fueron con esos balances a los bancos a pedir plata. ¿Sí? Argentina, de hecho, está pidiendo ahora plata. La balanza comercial del año pasado fue muy negativa. Se prestó dinero, ¿sí? O sea, nos prestaron dinero sin ningún inconveniente, cuando un banco no prestaría jamás dinero en esas condiciones. Eso quiere decir que ya saben que esto va a terminar en un colapso, que se va a terminar en una crisis, que con esa crisis se van a terminar quedando con alguna tajada de algo que no sabemos aún. ¿Qué significa cuando te prestan plata a 100 años? Mira, ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ahora estamos viendo por el noticiero, por las redes sociales, por la radio, que el gobierno actual de Argentina contrae una deuda con el FMI, decime si me equivoco con lo que estoy diciendo, a 100 años. ¿Qué significa y qué es realmente este préstamo? Mira, primero, el préstamo no fue con el FMI directamente, sino con una serie de títulos que ya se vendieron y que ya los dueños son otros. Posiblemente fondos buitres que ya los compraron. Eso en primer lugar. Pero, a ver, si vos no tuvieras un peso y no tuvieras capacidad de recibir deuda porque no te prestan, obtener un préstamo a 100 años quizás sea una opción de última instancia. No me prestan, mira, yo no te lo puedo devolver. Devolvémelo, te lo voy garpando a 100 años. Te voy a garpo mucho más, ¿sí? Que es como cuando uno compra, no sé, un crédito hipotecario que son a 30 años, a 40 años. Es mucha plata para devolver de una, entonces la pedaleas. Que no era el caso de la Argentina, porque la Argentina estaba recibiendo créditos normalmente porque era un país que no tenía prácticamente deuda. Cuando asume el gobierno actual tenía aproximadamente un 25% de su PBI en deuda. ¿Y a quiénes le debíamos ese 25% de PBI? A fondos buitres, a títulos, a bancos privados. ¿Sí? A estos que ¿Y ahora cuánto debemos?
Y ahora estamos llegando al 50%, o sea, prácticamente se duplicó la deuda. Aún así, en un 50% de deuda, no somos un país riesgoso para deuda. Pensá que Grecia colapsó con el 100% de deuda, con el 90 y pico. ¿Sí? 95, 90 y pico por ciento del PBI. ¿Cómo? Todo lo que Grecia producía no le alcanzaba para No, pagar su deuda. en un año. O sea, tenían que morirse de hambre un año y hacer todo para pagar la deuda. Ese fue el colapso, digamos. Pero ojo que con esto hay muchos engaños, porque, por ejemplo, se calcula que Estados Unidos tiene cerca de un 250% de su PBI en deuda. Por eso yo insisto en que los bancos son los que gobiernan en Estados Unidos, porque este estado de deuda les permite presionar a los bancos. Y ahora cuando yo voy a seguir, me vas a entender por qué presionan y por qué son los que Me está gobiernan. ocurriendo un capítulo. ¿Cómo? Me está ocurriendo un nuevo capítulo. Bueno. Para otra. Para la próxima, dale. Pero mirá, no sé si para la próxima, cuando vos quieras. Dale. Mirá lo que sucede con esto. Los bancos son dueños de las deudas de los países. Ya le ponen una condición a los países. Pero además, con todos esos intereses y este mecanismo que fuimos describiendo, en donde reciben plata de la Reserva Federal a una tasa y prestan una tasa mucho mayor, o sea, están teniendo dinero gratis para prestarlo y hacer beneficios sin hacer nada. Bien. Con esa plata fueron comprando, los bancos fueron comprando. Comprar yates, irse de vacaciones. Claro, bueno, pero en vez de hacer eso, los tipos fueron mucho más piolas y compraron petroleras, compraron mineras, compraron Monsanto, compraron laboratorios, compraron un montón de empresas que representarían nuevas ganancias. Monsanto pertenece a una entidad financiera. Claro, sí, a Goldman Sachs, sí. Qué hermoso. Bien. Sí, pero además se reforzaron, y esto me parece que es la clave de que esto funcione, los grandes medios de todo el mundo occidental, hablemos de Occidente, los grandes medios de Occidente, en su composición accionaria, en su mayoría están hechas por bancos. De hecho, Clarín, en la composición accionaria de Clarín, uno de los principales accionistas es Goldman Sachs, el mismo de Monsanto. El mismo de Monsanto. Quiere decir que vos le estás creyendo que determinada actividad económica y financiera es mejor a un medio que atrás tiene un banco que está haciendo un negocio con esa actividad financiera. ¿Entendés? Ahora hablo al que está escuchando, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Que cuando alguien te explica el entramado financiero, te dan ganas de salir a romper todo. Por eso no se explica esto. Estas cosas no se explican. Hay cosas que son mucho peores. No las vamos a abordar todas hoy, pero digamos, las transnacionales, el funcionamiento de transnacionales, medios, todo eso, propiedad de los bancos, es fundamental en la economía occidental hoy. Es lo que funciona, es lo que están dando. ¿Sí? Los tipos te hacen una penetración de medios, este país le hace falta tal cosa, le hacen un boicot por ahí, no sé, suponete que quieren meter supongamos, ¿no? A una empresa lechera, la quieren filtrar en un país, y empiezan a hablar mal los medios de las lecheras que hay en ese momento en ese país, hablan mal, dicen que la leche está contaminada, que tiene mala productividad, etcétera. Son los dueños de un multimedio. ¿Cómo? O sea, puedo verlo, que al ser dueños de un multimedio, claro, todos estos, comentarios que se tiran en la calle, en los medios, cuando vos tenés un multimedio, tenés un poder enorme, ¿no? Sí, pero no solamente un multimedio. En Argentina estamos hablando de una cadena, ¿sí? Una cadena de cable que abarca todo el país y que hoy está accediendo a gran parte también de la transmisión satelital. Entonces tenemos, digamos, pues yo leía lo que vos ponías de la importancia de los medios alternativos. Definitivamente. O sea, lo más democrático es que los medios sean todos chicos. El hecho de cuando uno juega con un Explícamelo. Cuando uno... esto es una cuestión de monopolio. Cuando uno tiene el monopolio, lo que hace es manejar o un oligopolio, vamos a llamarlo. ¿Qué es oligopolio? No llega a ser un monopolio, es más chico, qué sé yo, pero mantenés el control de todo el mercado. Es tan grande vos sos dueño de Clarín, de Telecom,
Exactamente, vos lo que haces es manejar las voces, en este caso el de los medios. Si vos sos dueño de La Serenísima y en todos los canales de televisión estás apareciendo decir que La Serenísima, seriedad, etcétera, 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 la gente ante la duda compra La Serenísima. Claro. ¿Entendés? Es un poco así, es un poco el oligopolio lleva a que puedan marcar el rumbo, que puedan marcar el precio, que puedan marcar... Cuando empezamos a hablar en este primer capítulo tuyo, Gustavo Lato, Sí. te dije de qué manera las decisiones de los bancos pueden influir en mi día a día, cuando yo voy caminando por la calle, cuando yo mando un mensaje de texto, cuando yo estoy en mi casa viendo una película. Y vos me estás diciendo que la misma entidad financiera es dueña, además de Clarín y de Cablevisión y de Telecom, y que tiene todas las herramientas para decirte que La Serenísima, por ejemplo, es seriedad. Sí. No es el caso de La Serenísima, vamos a aclarar a la gente, La Serenísima no, pero Monsanto sí. Por ejemplo, Monsanto. Sí. Monsanto tiene... O Shell. La nafta Shell es la mejor. ¿Quién te lo dice? Los medios, ¿sí? Posiblemente sea mejor, pero los medios te la terminan de convencer y te la terminan de vender. ¿De quién pertenecen los medios y Shell? A los mismos bancos. ¿Qué lo parió? Entonces, el tipo que te está diciendo que un producto es mejor, no que lo está promocionando ni publicitando porque uno entiende que eso es una propaganda, una publicidad, sino un periodista que se supone neutral te está diciendo desde un programa, un noticiero neutral, que lo mejor es tal cosa, que es lo que venden ellos, ¿sí? Sea un producto o sea un plan económico. Ahora, si uno cree que eso es exclusivo de Argentina, se equivoca. Eso sucede en el mundo. El mundo funciona así, el mundo occidental funciona de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mundo oriental? ¿Por qué lo recalcas todo el tiempo? Porque el mundo oriental, primero, una de las cosas que no tiene es esa asociación con los bancos centrales. Si vos no sé si vos recordás en la época de Redrado, que hubo una gran polémica acerca de que el Banco Central tiene que ser... con Jennifer López. No sé. Sí, no me acuerdo. Sí, ¿no? Con Luciana Salazar. Bueno, no me acuerdo. No, son entremeses que son propias de la vida privada de cada uno, qué sé yo. Se decía, había una gran polémica de que el Banco Central tenía que ser independiente del gobierno. Bien, ahora, lo primero que decís, bueno, está bueno porque no se presta a los manejos de un gobierno corrupto, ponele, lo cual podría ser cierto. Ahora, lo que uno no sabe es que lo más corrupto que hay en el mundo económico mundial es la red de bancos centrales regido por la Reserva Federal, gobernado por Janet Yellen. Ella dice, pasa así, hacemos esto. De ella, entonces, es como la Diana de invasión extraterrestre. Exacto. Bueno, sí, hay muchos que lo llaman los reptilianos a ellos. A la mierda. Sí, medio graciosamente. Hay toda una áurea esotérica de que hacen rituales. Yo con todo eso no me engancho ni me interesa. Lo que me encantaría ampliar. ¿Cómo es el tema ese de las logias, del sistema financiero que se rige por todas especies de simbología que tienen que ver con el tarot y qué sé yo? Me encantaría hablar de eso. Bueno, pero yo no me engancho con eso, yo analizo por ahí lo que sucede, entonces yo sé que hay una simbología, incluso se mandan mensajes de esa manera, pero bueno, es como otro tema para otra persona. Sí. Pasamos unos temas y volvemos. Sí, dale, si no la gente se le va a quemar la cabeza. A bailar un poquito. Dale. Pero ahora lo retomamos. Dale. Dale.